Ayer se dieron a conocer los nuevos datos de la inflación y no son nada alentadores, ¿no? Llegamos a 9,4%, cuando las expectativas del gobierno y evidentemente las expectativas de todos queríamos que fuera bastante por debajo. Pero bueno, para charlar de eso, del aumento de precios, sobre todo de la canasta alimentaria, la canasta alimenticia, tenemos con nosotros a nuestro querido amigo Germán de Agosto, que nos va a ayudar a entender un poco más todo esto. ¿Cómo anda, Germán? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Muy bien, bien, muy bien. bien. Por suerte, muy bien. A pesar de estas noticias, que no son tan buenas, ¿no? 9,4 llegamos a inflación. ¿Cómo se compone ese aumento? Exacto. Vos cuando lo mirás en términos anuales, y estamos comparando contra marzo del año pasado, tenemos ese 9,4 que supone efectivamente una aceleración de una inflación que ya era alta el mes anterior, porque era 8,9, y además que es un aumento que superó las expectativas de los analistas. Y eso supone que complejiza las perspectivas hacia adelante. Bien. Básicamente ahí ya tenés como una primera base complicada, no solamente en presente, sino también en perspectiva. Y cuando vos te enfocás en la comparación interanual, en relación a un año atrás, lo que tenés es que el aumento viene jalonado o viene impulsado principalmente por dos componentes. El componente de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que es el más importante dentro de la canasta, porque un cuarto de lo que consumimos las familias justamente se destina a ese rubro, alimentos y bebidas no alcohólicas, y lo otro es transporte, que refleja justamente los aumentos del precio del combustible. Bien. Esas dos dimensiones o esas dos divisiones del famoso índice de precio al consumo son las que tienen un aumento de 12-13%. O sea que están aumentando por encima de la inflación en general, que justamente lo que refleja es un promedio de todo lo que consume esa familia tipo representativa, ¿sí? Pero en la interna vos tenés distintas ponderaciones de lo que consumimos. Entonces, cuando vos mirás alimentos y bebidas, ahí tenés un 26%. Esa es la categoría más relevante. Después también está vivienda, también está transporte. Son las tres principales categorías que componen el gasto, sobre el cual se calcula el IPC. Entonces, siempre es importante tener en cuenta que cuando miramos la inflación, que ahí está, el 9,4%, miramos un promedio. Pero cuando te detenés y tratás de analizar el fenómeno con sus distintas implicancias, que esta situación tiene implicancias compleja desde el punto de vista social, porque justamente se ve cómo el aumento de los distintos alimentos supera ampliamente esa inflación que en promedio da 9,4%. Aparte, que no acompañó los salarios. No, claro, pero y además quería ir a esto de que los alimentos además dentro de los hogares con menos ingresos es lo que más pesa dentro de sus economías. Exactamente, sí. O sea que para un hogar de menores ingresos la inflación no fue de 9,4, fue de mucho más. Bueno, vos podrías pensar en los rubros de la canasta de consumo como bloquecitos de Lego, ¿viste? Que podés armar distintas cosas. Entonces vos podés agarrarlos y armarlos y desarmarlos para atacar distintos fenómenos, en particular el que vos señalás. Entonces, cuando pensamos en la canasta general, la que se usa, bueno, los alimentos dijimos que eran el 26%. Pero si rearmamos esos bloquecitos y vemos, bueno, ¿qué pasa si yo en lugar de ver la canasta general, veo cuánto gasta el 10% de las familias de menores ingresos en Uruguay, el primer decil, en alimentos y bebidas? Y eso pasa de un 26% en promedio general a un 35%. O sea que más de un tercio de la canasta, del gasto de los hogares más vulnerables, del 10% de menores ingresos, es justamente alimentos y bebidas no alcohólicas. Cuando vos te vas hacia el otro extremo del segmento de la distribución del ingreso, bueno, es un 11%. O sea que efectivamente esto tiene un componente regresivo, porque cuando vos reponderás utilizando esos dos valores que dijimos, y la inflación para el 10% de menores ingresos da más parecida al 9,7, 9,8%, y en el otro extremo es más parecida a un 8,7. Lo que muestra justamente es que este fenómeno, que es complejo, porque si vos ya tomás y te quedás solamente con el 9,4 de la inflación general y lo comparás, como decía Pilar, con los salarios, vos ya tenés una contracción del poder de compra que hoy se ubica levemente por debajo de los %. Pero cuando lo mirás toda la película, vos venís ya más de 2 años de contracción del poder de compra. Y lo que hablamos al principio, cuando mirás hacia adelante, no ves una situación más alentadora que efectivamente pueda mitigar. Entonces, es un fenómeno doblemente complejo. ¿Por qué? Yo te quería preguntar dos cosas. Primero, porque a veces uno habla del decil más pobre. ¿Cuánto estamos hablando del decil más pobre? ¿Cómo? La categoría de personas
que le afecta al 33% el alimento. Claro, ahí es del 10%, claro, porque vos lo que haces cuando lo dividís la población en deciles es repartís el ingreso y te quedás con... Exacto. Pero ese décimo, ¿cuánto estaría ganando el hogar? Mira, para tener una idea... Una idea más o menos. Y puede estar ganando por debajo de 15.000 pesos, 10.000 pesos. ¿El hogar? El hogar es, sí, cuando estás pensando en el 10% de menores ingresos. Pero ahí tenés una situación mucho más heterogénea también. Claro. ¿Por qué está aumentando tanto? Yo me pregunto, ¿por qué está aumentando tanto los alimentos? Bueno, vos tenés varios componentes que se mezclan y hacen más difícil justamente el análisis, porque vos tenés que antes, y sacamos la guerra y lo vamos haciendo secuencial, antes de la guerra vos ya tenías una presión vinculada a factores locales asociados al clima. Por ejemplo, los huevos, que han sido uno de los factores que justamente están acá también. Ahí lo que tuviste fue un problema con una ola de calor, que sí, murieron muchas gallinas, y eso supone que un evento climático transitorio ya tiene impacto sobre uno de los componentes de la canasta. Lo mismo pasó con las frutas y las verduras, que también, sujeto a factores climáticos, primero sequía y después abundancia de lluvias, también esperó, también ya venían haciendo que la situación presionara por los alimentos. Eso en el plano local. En el plano internacional podés pensarlo también de dos partes. Vos ya venías con un aumento del precio de las materias primas, ¿sí?, justamente producto de la recuperación post-pandemia del mundo y en particular de la demanda china. O sea que por ahí ya tenías presión externa sobre el precio de los alimentos y sobre toda esa situación ya externa y doméstica vos le montás una guerra. Una guerra que justamente involucra dos productores claves para muchos mercados de materias primas, en particular trigo, por ejemplo, que ahora son lo que estamos viendo, las medidas que estamos tomando. Entonces ahí la situación ya se hace mucho más compleja. Las medidas que tomamos en Uruguay, de esta rebaja de las medidas que tomamos en Uruguay justamente panificados porque el trigo tiene, o sea, tanto Ucrania como Rusia juegan un papel destacado en el mercado del trigo, en el mercado del aceite, en el mercado de los fertilizantes, que son insumos, y ni que hablar también en el petróleo, que es otro insumo. Entonces, ¿y sirve, Germán, este tipo de medidas? Estamos hablando de una rebaja de 10% del IVA. ¿Es significativo para atender esta suba? Y yo te diría que peor es nada, pero efectivamente no vamos a ver un cambio significativo de la situación por justamente sacarle el 10%, porque estamos hablando del IVA mínimo, a un conjunto pequeño de artículos en este momento donde vos ya tenés una situación que los alimentos ya están 13% arriba de lo que estaban hace un año. Pero digo, de vuelta, peor sería nada. O sea, esto se suma a las otras medidas vinculadas al asado, pero cuando lo tomás en su conjunto, y más teniendo en cuenta que son por 30 días, y más teniendo en cuenta que no necesariamente se van a reflejar en una baja efectiva del precio que termina pagando el consumidor, bueno, capaz que había otras opciones dentro del menú justamente para atender esta situación. No solamente la situación de la inflación en general, en relación al promedio de todos nosotros, que todos estamos perdiendo poder de compra, sino en particular a los hogares de menores ingresos que están viviendo una situación mucho más acuciante, porque lo que más gastan es justamente lo que más sube. En eso. Ahora, Germán, créeme que no te estamos preguntando a vos como si fueras el responsable de todas estas cosas, pero sí queremos que nos ayudes a entender algunas cosas. Vos recién hablabas de muchos fenómenos a nivel internacional, muchos fenómenos a nivel climático, que han sido en parte por lo menos responsables de las subas, de muchas de estas subas. Ahora, ayer veía un cuadro comparativo de precios con Argentina, de artículos de primera necesidad, artículos de supermercado, y es increíble la diferencia de precios, muchísimo más barato en la República Argentina, que sufren más o menos los mismos problemas climáticos, no sé, con el tema de los huevos y las gallinas concretamente, pero con otro montón de cosas más o menos parecidos, y sufren también las crisis internacionales. Sí, tal cual. Y cuando nosotros, y ahí tenés otro problema que agregamos cuando pensamos, incluso cuando pensamos en la distribución territorial de todos estos fenómenos, que tiene que ver con las disparidades de precios que vos tenés con tus vecinos. Claro. En el sentido de que eso, genera una diferencia o un desvío de consumo que todavía afecta más la situación, principalmente en la frontera, y que tiene que ver con que Uruguay es muy caro en relación a lo que son justamente sus vecinos, ¿sí? Al margen de que todos estemos recibiendo este shock de alguna manera, o este golpe de afuera que tiene impacto en los precios. O sea, en ese sentido es lo que tenemos y lo venimos hablando desde hace varios años, porque justamente cuando vos pensás en el turismo, bueno, ahí tenés un gran tema vinculado a esa diferencia de precios, que ahora se manifiesta mucho más a partir de los alimentos. Pero si tanto argentinos y brasileños sobreviven con precios que son
montones de casos el 50%, la mitad de lo que cuesta en Uruguay. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros tenemos precios tan caros? Eso es a lo que vamos. Bueno, ahí ya estarías hablando de otra cuestión que no necesariamente es la inflación, porque la inflación es la variación de los precios. Que un país sea caro... Sí, eso es estructural. Es el nivel. Entonces ahí siempre vos podés tener un país barato con inflación alta o un país caro con inflación baja, ejemplo, los nórdicos. Entonces nosotros en Uruguay tenemos un problema más estructural vinculado a que es un país caro. Y eso no es algo que dependa de factores transitorios como el que estamos viendo, sino que factores transitorios como el que estamos viendo, sobre esa base de mayor carestía, de alguna manera estructural, es donde se generan las situaciones donde decís, bueno, ¿cómo podemos pensar, ¿sí? O cómo podemos pensarnos a la luz de lo que está sucediendo en nuestros vecinos y a la luz de lo que es el costo de vida? Sí, Uruguay es un país caro y eso tiene que ver con muchos otros fenómenos que no son los fenómenos que nosotros estamos recogiendo acá, que son fenómenos más transitorios. Pero de vuelta, se montan sobre una estructura que ya efectivamente es un país caro y que tiene que ver desde licencias de importación hasta niveles de competencia a la interna de muchos mercados. A lo que voy es cosas que son más complejas de abordar y que llevan más tiempo. Entonces vos lo que tenés ahora es una suerte de incendio y no podés tomar todas esas medidas que a vos efectivamente te atacarían las causas que explican por qué vos tenés esas diferencias tan marcadas con tus dos vecinos. Entonces lo que vos estás tratando ahora es de mitigar de alguna manera esto que está pasando, pero todo con medidas paliativas, todo con medidas que van a ser poco efectivas y van a ser por muy poco tiempo. Acá estamos hablando de lo que se está votando ahora, 30 días, prorrogable a 60 días. Y lo de la carne también era por un periodo corto o cualquier tipo de acuerdo de precio que se pueda llegar a desplegar en el marco de esta situación, que de vuelta, estamos viendo los primeros impactos. Este es el primer dato que conocemos que recoge o que internaliza mejor la situación de Rusia. Pero esto no se va a agotar acá. Y lo seguiremos abordando en otras situaciones o en otros programas. Sí, señor. Germán, sí, señor. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Qué complicado, ¿no? Todo esto. Y nos vamos